El Mar Negro arde, la escasez de combustible paraliza Rusia y en Venezuela un tambor de guerra retumba. El tablero geopolítico global nunca fue tan volátil. Hoy desentrañamos los movimientos ocultos y las amenazas latentes que mantienen al mundo en vilo. ¿Están listos para la verdad? Pregunta a ustedes. ¿Dónde ven este programa? Escriban su ciudad y país en los comentarios. El presidente estadounidense Donald Trump, un exmandatario, y Volodymyr Zelensky, presidente de la nación en la frontera con Rusia, han vuelto a poner las negociaciones de paz sobre la mesa. Zelensky insiste en un contenido real más allá de la fecha. No quiere una reunión vacía. 5 sistemas de defensa aérea, 3 radares, 2 lanzadores fueron destruidos por drones de la nación en el norte del Mar Negro. En Sebastopol, cuna de la flota rusa. Este golpe es devastador. Rusia sufre escasez de combustible, el resultado directo de los ataques con drones a sus refinerías. Algunas regiones limitan a 10 litros por persona la venta de gasolina. Los servicios esenciales tienen prioridad. Es una imagen de caos. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, envió una carta de felicitación a la primera dama de Azerbaiyán, Mehriban Alieva, un gesto diplomático de Putin en medio de tensiones. En Venezuela, Nicolás Maduro anunció una movilización nacional de milicias y reservistas. Esto sucede tras el envío de 3 destructores estadounidenses a la costa venezolana. Una escalada palpable. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, retiró tropas de Rusia. ¿Indica esto una reducción de la influencia norcoreana en el Kremlin? Misterio. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad-país nos están mirando ahora? Comenten para saber su ubicación. Todos estos movimientos, dispares en apariencia, tienen un hilo conductor. La inestabilidad global se intensifica. ¿Cómo nos afecta a todos? La prolongación del conflicto entre Rusia y la nación en el norte del Mar Negro significa más inestabilidad en los mercados energéticos. El precio de cada litro de gasolina que usted llena podría subir. La huella de combustible en Rusia es un signo de vulnerabilidad. ¿Podría extenderse ese caos? La tensión en Venezuela podría desestabilizar la región, llevando a una ola migratoria sin precedentes. ¿Está usted preparado para las consecuencias? La situación en Ucrania. El conflicto en Ucrania, más allá de los ataques directos y la pérdida de vidas, ha transformado el panorama geopolítico europeo. La expansión de la OTAN, con la incorporación de Suecia y Finlandia, es una respuesta directa a la agresión rusa, alterando el equilibrio de poder en el flanco oriental de Europa. La ayuda militar y financiera a Ucrania por parte de países occidentales ha sido masiva, pero también ha generado debates internos sobre la sostenibilidad y el impacto en las economías nacionales. La reconstrucción de Ucrania, una vez terminado el conflicto, se perfila como uno de los mayores desafíos del siglo XXI, requiriendo inversiones y coordinación internacionales a gran escala. Más allá de la guerra convencional, la guerra híbrida ha cobrado protagonismo, con ataques cibernéticos, desinformación y campañas de propaganda que buscan desestabilizar a los adversarios. La seguridad alimentaria global también se ha visto afectada, con Ucrania siendo un importante exportador de cereales, lo que ha generado tensiones en países dependientes de estas importaciones. La crisis de refugiados, con millones de ucranianos desplazados, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta humanitaria de Europa y del mundo. La cultura y la identidad ucranianas han resurgido con fuerza, consolidando un espíritu nacional de resistencia frente a la agresión. La posición de China. Beijing ha mantenido una postura ambigua. Si bien ha evitado condenar directamente la invasión rusa, también ha expresado su preocupación por el conflicto y ha llamado a la paz. La relación entre China y Rusia, cimentada en intereses estratégicos compartidos y la oposición a la hegemonía estadounidense, sigue siendo un factor clave en la dinámica global. No obstante, China ha evitado proporcionar armamento letal a Rusia, lo que indica un límite en su apoyo y una posible preocupación por las sanciones occidentales. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a pesar de las tensiones, continúa buscando expandir la influencia económica y geopolítica china a través de proyectos de infraestructura en Asia, África y Europa.
Su rol en la mediación de conflictos, como el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, demuestra la creciente influencia diplomática de China en el Medio Oriente. La crisis humanitaria en Gaza. La situación en Gaza, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, es catastrófica. La negación de ayuda humanitaria suficiente, a pesar de las afirmaciones israelíes de entrada de camiones, ha llevado a una hambruna generalizada y un colapso del sistema de salud. Los hospitales han sido blanco de ataques y miles de civiles, incluidos niños, han muerto. La comunidad internacional ha exigido un alto el fuego y la entrada sin restricciones de ayuda, pero las negociaciones son lentas. La retórica política se ha recrudecido con acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por ambas partes. La presión sobre Israel para proteger a los civiles ha crecido, al igual que las demandas de liberación de los rehenes israelíes. La autoridad palestina, debilitada y dividida, se enfrenta al desafío de gobernar una población cada vez más desesperada. La reconstrucción de Gaza, una vez que cesen las hostilidades, será una tarea sobrehumana, con miles de edificios destruidos y una infraestructura básica devastada. La Franja de Gaza, ya una de las regiones más densamente pobladas del mundo, se enfrenta a un desastre humanitario de proporciones épicas. La posibilidad de una solución de dos estados parece más lejana que nunca, a medida que la violencia escalada y la desconfianza mutua crecen. La región se encuentra en un ciclo de violencia que parece no tener fin, con repercusiones que van más allá de sus fronteras. La proliferación de armas en la región y la presencia de actores no estatales complican aún más el panorama. El rol de Irán en la región, a través de su apoyo a grupos como Hamás y Hezbolá, añade otra capa de complejidad al conflicto, aumentando las tensiones con Israel y Estados Unidos. La falta de una solución política duradera ha llevado a una espiral de violencia y desesperación, con un costo humano incalculable. La comunidad internacional se enfrenta a un dilema moral y estratégico sobre cómo abordar la crisis, con diferentes países adoptando posturas divergentes. Su pronóstico sobre los próximos pasos. ¿Cuándo creen que se sentarán a hablar seriamente Putin y Zelensky, si es que lo hacen? Mes-año más una razón. Oficialmente se habla de paz, pero detrás de cámaras, las filtraciones revelan una historia diferente. Una fuente no identificada en el Reino Unido afirma que Trump está convencido de que Zelensky debería aceptar los términos propuestos por Putin. ¿Presión encubierta? La jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, advierte: presionar a la nación en el norte del Mar Negro a ceder territorios a Rusia significaría caer en una trampa montada por Vladimir Putin. Una trampa. ¿Quién dice la verdad? La carta de Putin a la primera dama de Azerbaiyán, ¿un simple formalismo o un movimiento estratégico? El día anterior, el presidente de Azerbaiyán, William Aliyev, felicitó a Putin y declaró que su país debe estar listo para la guerra en cualquier momento. ¿Coincidencia o una danza diplomática orquestada? Estos son los juegos de poder que moldean nuestro futuro. ¿A quién de los actores involucrados en el conflicto confían ustedes más en este momento? ¿Un nombre o una organización? El mundo ya ha vivido estos ciclos. La retórica actual nos recuerda a la Guerra Fría. La tensión entre Washington y Caracas, con la recompensa de $50 millones por Maduro, nos trae ecos de intervenciones pasadas. La nación en el norte del Mar Negro lleva consigo la herida del Memorándum de Budapest, que no garantizó su seguridad, y los acuerdos de Minsk, los cuales no ofrecieron una paz duradera. ¿Acaso la historia se repite? La invasión brutal de la nación en el norte del Mar Negro por Rusia en febrero de 2022 sirve de telón de fondo. Las advertencias sobre la trampa de Putin no son nuevas. La historia debería ser una guía. ¿Pero aprendemos de ella? Parece que no. La escasez de combustible en Rusia. La situación de escasez de combustible en Rusia, resultado de los ataques con drones a sus refinerías y la prohibición de la importación de productos refinados, ha llevado a una crisis interna. Las colas en las gasolineras son cada vez más largas y los precios se han disparado.
Esto afecta no solo a los consumidores, sino también a la logística militar y a la capacidad de mantener el esfuerzo de guerra. Rusia, siendo uno de los mayores exportadores de petróleo y gas del mundo, se encuentra en una situación paradójica, con problemas de suministro interno. La dependencia de la infraestructura energética, que ha sido el motor de su economía, se ha convertido en su talón de Aquiles. Los intentos de diversificar los mercados energéticos, buscando nuevos compradores en Asia, no han compensado completamente la pérdida de los mercados europeos, que han reducido drásticamente su dependencia del gas y petróleo rusos. La respuesta del Kremlin ha sido la implementación de medidas de racionamiento y la búsqueda de proveedores alternativos. Pero la solución a largo plazo es incierta. La modernización de las refinerías, que requiere tecnología occidental, se ha visto obstaculizada por las sanciones. La situación podría generar un descontento social significativo si no se aborda eficazmente, poniendo a prueba la estabilidad del gobierno. El control de la información por parte del Estado ha limitado la difusión de noticias sobre la gravedad de la crisis, pero la realidad económica siempre encuentra su camino. La situación en Venezuela. La crisis en Venezuela se agudiza con la movilización militar de Maduro y la presencia de la Marina de los EE.U. en la costa. La disputa territorial por la región del Esequibo, rica en recursos naturales, ha escalado las tensiones con Guyana, un país aliado de Estados Unidos. La crisis económica y social interna en Venezuela sigue siendo profunda, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y un colapso de los servicios públicos. Millones de venezolanos han emigrado, creando una de las mayores crisis migratorias del mundo. La inestabilidad política, con un gobierno autoritario y una oposición fragmentada, no ofrece perspectivas de una solución pacífica en el corto plazo. La relación con Estados Unidos, marcada por sanciones económicas y acusaciones de narcotráfico y violaciones de derechos humanos, se mantiene tensa. La posibilidad de una intervención militar externa, aunque poco probable a corto plazo, no se descarta por completo. En el contexto regional, la situación de Venezuela genera preocupación entre sus vecinos, que sufren las consecuencias de la migración y la inestabilidad. Los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo, siguen siendo un factor clave en la geopolítica de la región, atrayendo el interés de diversas potencias. La comunidad internacional se encuentra dividida sobre cómo abordar la crisis venezolana, con algunos países apoyando a Maduro y otros exigiendo un cambio de gobierno. La polarización es extrema, y las esperanzas de una solución negociada se desvanecen. La infraestructura petrolera, una vez la más grande de América Latina, ha sufrido años de abandono y mala gestión, comprometiendo la capacidad del país para recuperarse económicamente. La deuda externa de Venezuela es monumental, y la falta de acceso a financiación internacional dificulta cualquier plan de recuperación. La presencia de Irán en el escenario global. Irán sigue siendo un actor central en Medio Oriente y más allá. Su programa nuclear, aunque afirma tener fines pacíficos, genera alarma en Occidente e Israel. El acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, está en un limbo, con Estados Unidos retirándose y las negociaciones para revivirlo estancadas. La escalada de enriquecimiento de uranio por parte de Irán y el desarrollo de misiles balísticos son fuente de preocupación. La influencia regional de Irán se extiende a través de grupos como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y las milicias chiíes en Irak y Siria. Su apoyo al régimen de Bashar al-Assad en Siria y a los hutíes en Yemen ha consolidado una media luna chií que desafía el poder saudita y estadounidense. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa han afectado duramente la economía iraní, pero Teherán ha logrado resistir, en parte gracias a sus lazos con China y Rusia. Las protestas internas por los derechos de la mujer y la represión del gobierno han generado críticas internacionales, pero el régimen se mantiene firme. La relación con Arabia Saudita, tradicionalmente tensa, ha experimentado un acercamiento mediado por China, abriendo la posibilidad de una desescalada regional. Sin embargo, las profundas divisiones sectarias y geopolíticas
siguen siendo un obstáculo para la paz. La Armada de Irán ha aumentado su presencia en aguas internacionales, desafiando la hegemonía naval estadounidense en la región del Golfo. El control del Estrecho de Hormuz, una ruta marítima vital para el transporte de petróleo, le otorga una palanca estratégica significativa. Otros puntos de crisis y tensiones globales. En el Sahel, la inestabilidad política, los golpes de Estado y la actividad de grupos yihadistas han sumido a la región en una crisis humanitaria y de seguridad. La retirada de las fuerzas francesas y estadounidenses de algunos países ha creado un vacío que Rusia, a través de mercenarios de Wagner, busca llenar. Esto podría desestabilizar aún más la región y generar nuevas olas migratorias hacia Europa. En el Cuerno de África, los conflictos en Sudán y Etiopía han provocado desplazamientos masivos y una hambruna generalizada, con ramificaciones regionales e internacionales. La competencia por los recursos y la influencia de potencias externas complican los esfuerzos de paz. La región del Indo-Pacífico es el centro de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. La creciente asertividad militar de China en el Mar de China Meridional y su presión sobre Taiwán generan preocupación por un posible conflicto. La formación de alianzas como AUKUS, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y el diálogo de seguridad cuadrilateral, Quad, entre Estados Unidos, India, Japón y Australia, son respuestas a la expansión china. El Ártico, con el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos naturales, también se ha convertido en un escenario de competencia, especialmente entre Rusia y la OTAN. La militarización del Ártico y la violación de normas medioambientales son motivos de preocupación. La carrera armamentística nuclear sigue siendo una amenaza global, con la modernización de arsenales por parte de las grandes potencias y la proliferación en países como Corea del Norte e Irán. La falta de diálogo y el aumento de la tensión geopolítica hacen más relevante el riesgo de un despliegue nuclear. ¿Qué evento histórico infravalorado creen que es crucial para entender la situación actual? Expliquen brevemente por qué. ¿Qué nos espera? Las negociaciones sobre la nación en el norte del Mar Negro probablemente se estancarán. La insistencia de Zelensky en un contenido real evita acuerdos vacíos. Esto significa más conflicto. Los ataques a las refinerías rusas y la escasez de combustible agravarán la inestabilidad interna en Rusia. ¿Veremos un descontento social masivo? La movilización de Maduro en Venezuela aumenta el riesgo de enfrentamientos directos con Estados Unidos o de una intervención militar. La crisis humanitaria en Gaza continúa. A pesar de que Israel afirma que han entrado 100.000 camiones de ayuda, las acusaciones de mentiras por parte de su Ministerio de Exteriores y la negación de hambre sugieren una situación grave. El futuro es incierto. La única constante es el cambio. ¿Qué una medida cambiaría realmente la situación en la región del Mar Negro? Coméntelo concretamente. El mundo se acerca a un punto de inflexión. ¿Podremos encontrar soluciones diplomáticas efectivas o estamos condenados a un ciclo de guerra y caos? Su opinión es importante. Denle like a este video si creen que es crucial analizar estas noticias más allá de los titulares. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo análisis profundos y sin filtros. Compartan este contenido con quienes necesitan entender la verdad detrás de los eventos mundiales. Juntos creamos un frente de información.